¿Y si un país africano dijera, hasta aquí, y asumiera el control absoluto de sus propios datos, desafiando a todo el orden global? Durante generaciones enteras, nadie imaginó siquiera la posibilidad de que un líder africano pudiera resistirse al inmenso aparato de vigilancia extranjero. Las cámaras, los satélites, los servidores, parecían distantes, inalcanzables, siempre bajo mando ajeno, fuera del control de cualquier nación tildada de pequeña o dependiente. Era como si se hubieran resignado a aceptar que la tecnología y sus reglas eran dictadas desde lejos, desde capitales lejanas y torres de poder inabarcables. Pero en el corazón de Burkina Faso, un país que muchos fuera de África apenas sabrían ubicar en el mapa, Ibrahim Traoré rompió el molde. Este soldado, transformado en presidente, rechazó la idea de que el progreso solo puede florecer bajo la mirada o el permiso de otros. Recordó a sus compatriotas que en la historia africana no faltaron ejemplos de resistencia inesperada, como cuando Samori Touré, en el siglo XIX, lideró la defensa contra la expansión colonial francesa, o cuando Thomas Sankara, en los años 80, desafió las lógicas impuestas del FMI y el Banco Mundial. Para Traoré, proteger los datos de su pueblo no era un acto de rebeldía, sino una cuestión de dignidad nacional. Así nació la Operación Downlight, una ofensiva silenciosa pero firme, que planteó una pregunta capaz de sacudir a todo un continente y de resonar mucho más allá de sus fronteras. ¿Quién decide el futuro digital de África? ¿Significa desarrollo simplemente recibir tecnología? ¿O es esa entrega una nueva forma de sometimiento? ¿Es posible recibir ayuda sin perder el control de la propia identidad? El fracaso de esta apuesta significaría que África seguiría siendo vigilada, explotada y silenciada. Pero el éxito abriría la puerta a que no solo Burkina Faso, sino todos los pueblos africanos, pudieran reclamar su destino en la era digital. Aquí se juega mucho más que información. Está en juego la autonomía tecnológica, la riqueza por venir, la privacidad y la dignidad de millones de personas. Para comprender el alcance de esta apuesta y cómo una nación se atrevió a desafiar lo invisible, hay que mirar atrás y descubrir el origen de la amenaza. Porque la historia de la colonización de datos no es un fenómeno aislado, sino la continuación de dinámicas que llevan siglos enraizadas en el continente. La historia de la Operación Downlight comienza mucho antes de que las alarmas sonaran. Todo empezó con una simple sospecha, un patrón invisible que pocos supieron ver. Durante los primeros años del siglo XXI, mientras todo el mundo celebraba la llegada de la conectividad, pocos se detuvieron a pensar en el precio oculto, la renuncia silenciosa al alma digital africana. En Burkina Faso, un silencio denso antecedía a la tormenta. No era el silencio de la calma, sino el de un país que sentía cómo algo irreemplazable se deslizaba entre sus dedos, milímetro a milímetro, disfrazado de ayuda y progreso. Así como en el pasado los tesoros naturales del continente se extrajeron bajo la promesa de desarrollo, ahora era la información, el recurso más valioso del siglo XXI, la que se escapaba por las rendijas de la globalización tecnológica. De pronto, antenas y cables extranjeros brotaron en cada rincón. Se instalaron con promesas de desarrollo, sin pedir permiso ni escuchar a quienes debían proteger. Las señales de comunicación, en vez de permanecer en suelo nacional, eran desviadas más allá de las fronteras, hacia servidores y centros de control invisibles. Un ejemplo concreto. En 2017, el gobierno identificó que todo el tráfico de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del país, con más de 3 millones de usuarios, era enrutado a servidores en Francia y Estados Unidos, donde se almacenaban y analizaban datos personales, conversaciones y patrones de consumo. El comandante Traoré, forjado en la paciencia y la observación, empezó a notar anomalías. No se apresuró. Durante meses, se dedicó a observar en silencio, a recolectar pruebas, a unir cada hilo con la delicadeza de un artesano. Cada informe, cada documento, cada dato, era una piedra en el muro de la verdad que lentamente levantaba. Recordaba cómo en el pasado los líderes africanos que actuaban impulsivamente terminaban aislados o derrocados.
Por eso, la estrategia debía ser meticulosa, apoyada en evidencia irrefutable. La magnitud de la colonización digital pronto fue imposible de ignorar. Llamadas privadas interceptadas, archivos encriptados copiados, datos confidenciales almacenados en tierras lejanas, fuera del alcance y la protección de Burkina Faso. Lo que se vendía como cooperación era, en realidad, una ocupación silenciosa y metódica. El gobierno descubrió que hasta los registros médicos de hospitales públicos eran enviados a centros de procesamiento en Europa, donde empresas privadas los analizaban para luego vender informes a aseguradoras y farmacéuticas internacionales. La historia del saqueo volvía a repetirse, pero con otras armas. Donde antes hubo barcos y cadenas, ahora había satélites, servidores y cables invisibles que ataban el continente. El relato de desarrollo ocultaba una forma más sutil de control, no físico, sino digital, pero igual de invasivo y destructor. Así como en el siglo XIX, la Conferencia de Berlín definió el destino de África sin africanos en la mesa, ahora los acuerdos tecnológicos se firmaban en Ginebra, Silicon Valley o Pekín, sin consultar a los pueblos cuyos datos serían explotados. Traoré comprendió que una reacción impulsiva sería inútil. Para enfrentar a un imperio se necesitaba paciencia y pruebas irrefutables. Su liderazgo se cimentó en la serenidad y la recopilación meticulosa de hechos que nadie pudiera refutar. Sabía que, si la amenaza pasaba desapercibida, no solo se perderían datos, estaba en juego la capacidad de decidir, de proteger la nación y de asegurar el futuro de toda África. Por eso, se rodeó de expertos en ciberseguridad, juristas y líderes tradicionales, para construir una estrategia nacional que combinara el respeto a las costumbres locales con los más altos estándares técnicos. Pero cuando la verdad emergió, no quedó espacio para la duda ni para la espera. La operación Downlight nació en el instante en que se comprendió que la dignidad y el destino digital de un pueblo no se negocian ni se entregan. Como ejemplo, en la madrugada previa a la operación, Traoré reunió a su gabinete y les mostró el informe final, un mapa digital donde se veían los flujos de datos saliendo del país como si fueran ríos de oro, drenando el valor nacional hacia manos desconocidas. Mientras el país comenzaba a despertar a la gravedad de la amenaza, Traoré y su equipo preparaban el terreno para el primer movimiento. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su ingenio, sino la voluntad de toda una nación. Se formaron brigadas mixtas de técnicos y soldados, se entrenó a jóvenes universitarios en protocolos de protección digital y se establecieron alianzas con expertos africanos de la diáspora para asegurar que la respuesta fuera integral y sostenible. A las 7 en punto, la calma tensa de Burkina Faso se quebró. En cuestión de minutos, lo invisible se volvió un espectáculo imposible de ignorar. Las operaciones se desarrollaron en más de 20 ciudades simultáneamente, una coordinación sin precedentes en la historia moderna del país. No hubo discursos ni advertencias. Solo escuadrones entrenados, moviéndose en silencio absoluto entre edificios gubernamentales, centros de datos y oficinas de multinacionales, sin violencia aparente, pero con una determinación quirúrgica. Cada sala asegurada, cada servidor apartado, cada cable desconectado como si de una arteria vital se tratara. El objetivo era claro: evitar cualquier enfrentamiento innecesario y preservar la evidencia para presentarla ante organismos internacionales. Las redes que durante años habían transmitido información crucial hacia el extranjero fueron selladas. Los sistemas, llenos de secretos nacionales, quedaron bajo resguardo. Todo rastro digital fue preservado, cada evidencia tratada como un tesoro irreemplazable. Un ejemplo concreto. En la sede de una empresa extranjera, los técnicos burkineses encontraron un servidor oculto con más de 500 terabytes de información sobre ciudadanos, incluidos historiales médicos, financieros y políticos. Lo que hallaron superó las peores sospechas. Mapas detallados de aldeas remotas,
documentos con millones de nombres y datos personales, conversaciones privadas almacenadas sin consentimiento y rutas digitales que drenaban la esencia de una nación hacia intereses ajenos. Burkina Faso, convertida en una inmensa base de datos, exportada en fragmentos al mejor postor extranjero. Se descubrió incluso un contrato secreto entre una multinacional europea y un gobierno extranjero por la venta de datos de usuarios burkineses. El impacto fue inmediato y visceral. Primero, el miedo. Nadie entendía el alcance de la operación. Luego, una sacudida colectiva. En mercados, aulas y redes sociales, una consigna brotó: nuestros datos, nuestra elección. Por primera vez, el país veía que su verdadera riqueza no era el oro ni el algodón, sino la identidad digital de su pueblo. Antes del mediodía, el eco rebasó fronteras. En Ghana, en Costa de Marfil, en Senegal, equipos de ciberseguridad reconocieron patrones idénticos. Redes foráneas, servidores ocultos, la misma arquitectura de vigilancia. En unas pocas horas, ministros y técnicos llamaban a Ouagadougou, buscando consejo y esperanza, anhelando replicar la hazaña. Se formó un canal de comunicación cifrado entre los países vecinos para compartir estrategias y coordinar respuestas conjuntas. La Unión Africana, tantas veces criticada por su lentitud, sorprendió al mundo con una reacción fulminante. Líneas directas entre presidentes, reuniones de emergencia y una voz colectiva que por primera vez en décadas se alzó desde África, no como víctimas, sino como protagonistas dispuestos a defender su dignidad digital. Se redactó una declaración conjunta en menos de 36 horas, exigiendo el respeto internacional a la soberanía de los datos africanos. Pero la tormenta no tardó en hacerse global. Las primeras reacciones internacionales oscilaron entre el desconcierto y la amenaza. Se hablaron de sanciones, de aislamiento, de represalias económicas. Sin embargo, entre líneas, se percibía el temblor de quienes, por un instante, habían perdido el control de un tablero que creían suyo para siempre. Países occidentales presionaron para restablecer los flujos de datos, mientras que algunos gigantes tecnológicos intentaron lanzar campañas mediáticas para culpar a los burkineses de censura digital. El riesgo era monumental. Burkina Faso y sus aliados sabían que desafiar a estructuras de poder tan profundas podía tener un precio alto. Pero también intuían que la chispa de aquel día podía alterar la historia del continente y encender el inicio de una nueva era de dignidad colectiva. La población, en vez de desmoralizarse ante la amenaza de represalias, se organizó en comités ciudadanos para proteger y monitorear la infraestructura digital nacional. La crisis reveló una verdad incómoda. La opresión digital no era solo un problema local, sino una red global. Para vencerla, haría falta la misma ambición y unidad con la que había sido construida. Por eso, Burkina Faso propuso la creación de un muro digital africano, inspirado en el modelo del gran cortafuegos chino, pero basado en valores comunitarios y democráticos, donde cada ciudadano pudiera auditar y participar en la defensa de sus datos. Mientras las tensiones aumentan y el mundo observa expectante, en Burkina Faso la pregunta cambia. ¿Qué significa realmente ser dueño de tu destino digital? La respuesta apenas comienza a escribirse. En foros, universidades y radios comunitarias, la discusión se volvió cotidiana. ¿Cómo equilibrar seguridad y libertad? ¿Cómo fomentar la innovación sin repetir viejos errores? ¿Qué rol debe tener el Estado y cuál la sociedad civil? Lo que comenzó como una defensa local, en una noche apacible de Burkina Faso, pronto se volvió el detonante de un despertar continental. La noticia de la operación Downlight circuló por África como un susurro de dignidad recobrada, encendiendo discusiones urgentes y provocando asambleas inéditas. En menos de una semana, la Unión Africana convocó reuniones de emergencia. Líderes de más de 50 naciones se sentaron juntos, dejando de lado viejas rencillas ante una amenaza común. Se recordaron las palabras de Kwame Nkrumah, quien insistía en que la unidad africana era la única vía para la verdadera liberación. De esas conversaciones surgió algo jamás visto:
el marco de soberanía digital continental. Por primera vez, el continente redactó sus propias reglas para el futuro digital, basadas en 4 principios inquebrantables. Primero, transparencia absoluta. Cualquier empresa extranjera que desee operar en suelo africano debe abrir cada línea de código, cada contrato y flujo de datos al escrutinio. Segundo, tolerancia cero al espionaje encubierto. Cualquier violación será castigada de forma inmediata y colectiva, sin excepciones. Tercero, los estados africanos deben cooperar obligatoriamente, porque la división solo beneficia a quienes buscan explotar. Cuarto, una consigna que se vuelve ley. Los datos africanos deben residir únicamente en territorio africano. La firma del acuerdo se realizó en el mismo salón donde, hace más de un siglo, los poderes coloniales repartieron el continente como botín. Esta vez, África se reunía allí para declarar, nunca más sin nosotros. En la ceremonia, líderes de todas las regiones pronunciaron un juramento simbólico, recordando a los ancestros que lucharon por la libertad física y ahora la digital. El eco de esas firmas cruzó fronteras, enviando un mensaje inequívoco. Ya no somos objetos de control, sino arquitectos de nuestro destino digital. El mundo reaccionó de inmediato. Occidente, acostumbrado a dictar normas, respondió con escepticismo y amenazas de aislamiento económico. Las grandes potencias tecnológicas temieron perder el acceso a uno de los mercados más prometedores del siglo. Sin embargo, nuevas potencias emergentes vieron una oportunidad y aceptaron las condiciones africanas, impulsando un ecosistema de innovación local que floreció rápidamente. La narrativa de la dependencia africana se invirtió. Ahora era África quien dictaba las reglas, y los demás debían adaptarse. Surgieron industrias tecnológicas locales a un ritmo sin precedentes. Jóvenes ingenieros y desarrolladores lideraron startups que resolvían problemas africanos y exportaban soluciones al sur global. Se empezó a hablar de un renacimiento digital africano, impulsado por el talento y la determinación de una generación que se negaba a aceptar nuevas cadenas, ni físicas ni virtuales. La dignidad digital africana se convirtió en una causa universal. Lo que sucedía en los parlamentos y laboratorios africanos inspiró a otras regiones del sur global, desde América Latina hasta el sudeste asiático, donde pueblos enteros reclamaban ahora el derecho a decidir sobre sus propios datos. Por ejemplo, en Brasil, se impulsó una ley de datos inspirada en el modelo africano, mientras que en Vietnam se crearon alianzas para el desarrollo conjunto de sistemas de ciberseguridad. La autonomía tecnológica dejó de ser un sueño y se transformó en un movimiento global. Pero cada paso hacia la soberanía atrae riesgos nuevos. El futuro económico, la reputación y la autonomía africana están en juego. Una gestión deficiente, una brecha de seguridad o un error diplomático pueden abrir la puerta a una nueva dependencia, esta vez disfrazada de modernidad y conectividad. Por eso, Burkina Faso estableció una comisión permanente de vigilancia digital, integrada por miembros de la sociedad civil, universidades y expertos internacionales comprometidos con la transparencia. África ha encendido una chispa que desafía el orden digital mundial. Ahora, la verdadera prueba será sostener y proteger esa soberanía frente a presiones externas e internas. Para ello, se lanzaron campañas educativas en radio, televisión y redes sociales, enseñando a la población desde la infancia la importancia de la privacidad y el control de la información personal. La independencia no es un papel firmado, sino una práctica diaria. Se construye en cada decisión, desde los servidores hasta las aulas, desde el discurso hasta el ejemplo silencioso. Cada ciudadano es responsable de proteger la soberanía, no solo el Estado. Y esa conciencia colectiva es la verdadera muralla contra la colonización digital. Los frutos de la operación Downlight no quedaron en promesas ni en símbolos vacíos. Se materializaron en cambios palpables. Por primera vez, los datos de Burkina Faso dejaron de cruzar fronteras sin control. La velocidad del Internet local se multiplicó, y el talento burkinés ocupó el centro del escenario.
Tanto el software como el hardware empezaron a crearse y a mantenerse con manos africanas, rompiendo décadas de dependencia tecnológica. Universidades locales lanzaron carreras de ingeniería informática con enfoque en soberanía digital, y empresas familiares desarrollaron aplicaciones para el comercio y la salud usando solo servidores nacionales. En cada escuela, los maestros enseñaban que el dato es tan sagrado como la tierra o el agua. La soberanía digital dejó de ser una abstracción y se convirtió en una práctica diaria. Las niñas y los niños aprendieron a proteger su información como antes protegían sus cultivos, con respeto, con disciplina, con orgullo. Ejercicios prácticos en clase incluían la creación de contraseñas seguras y la comprensión de los riesgos de compartir información en línea. El ejemplo de Burkina Faso se propagó con rapidez. Otros países africanos, y luego naciones del sur global, aprobaron leyes similares. Gobiernos en Senegal, en Ghana, en Etiopía y hasta en América Latina revisaron sus acuerdos tecnológicos y exigieron respeto por los datos y la dignidad de sus pueblos. La revolución silenciosa se transformó en un movimiento colectivo. En la Unión Africana, se creó un fondo común para el desarrollo de tecnología propia y la protección de infraestructuras críticas. Pero el cambio más profundo no fue solo tecnológico, fue psicológico. Durante demasiados años, la historia había sido la misma, que África debía temer, debía pedir permiso, debía aceptar condiciones impuestas. Ahora, la confianza en la propia capacidad floreció, y el miedo se tornó energía creativa. Jóvenes que antes soñaban con emigrar, ahora veían posibilidades de crecimiento y liderazgo en su propio país. Esta revolución no surgió del odio ni de la revancha. Nació del amor propio y de la esperanza. Se trataba de restaurar la confianza de un pueblo en sí mismo y de rechazar que otros decidieran su destino. El verdadero cambio fue este. La mirada de una generación que ya no ve límites, sino horizontes abiertos. La prensa internacional comenzó a hablar del milagro burkinés, destacando cómo el país había pasado de ser un ejemplo de dependencia a un faro de autonomía digital. Sin embargo, la libertad conquistada es frágil. Si la disciplina y la unidad nacional se debilitan, todo lo ganado puede perderse en pocos años. Pero si el rumbo se mantiene firme, Burkina Faso y sus aliados pueden ser el ejemplo global de autonomía y dignidad digital. Por eso, cada año se realiza un Congreso Nacional, donde se evalúan los avances y se ajustan las estrategias, asegurando la participación ciudadana en cada decisión relevante. Así el ciclo se cierra, pero una pregunta persiste. ¿Qué haremos cada día para proteger lo que nos pertenece? ¿Seremos capaces de mantener la vigilancia, la transparencia y la unidad necesarias para no retroceder? El cambio apenas comienza, y el mundo observa. La próxima batalla definirá si este despertar se consolida o se desvanece. Los desafíos serán enormes. Ciberataques, presiones diplomáticas, intentos de corrupción interna. Pero también lo serán las oportunidades. Alianzas con otros países del sur global, exportación de tecnología propia y la creación de una identidad digital africana reconocida y respetada en todo el mundo. La independencia verdadera no llega cuando otros te sueltan, sino cuando dejas de creer que necesitas sus grilletes. Se trata de una transformación interna, una convicción colectiva de que la libertad se construye y se defiende cada día, con acciones concretas y decisiones valientes. Durante siglos, confundimos libertad con la ausencia de cadenas visibles. Pero en este siglo digital, las ataduras no se ven. Se sienten en los datos, en las voces que viajan por cables y ondas, en algoritmos que deciden por millones sin que nadie lo note. Es una colonización silenciosa, que avanza sin disparos ni invasiones, pero que puede ser igual de destructiva para la identidad y el futuro de los pueblos. La operación Downlight demostró que la soberanía no se conquista con proclamas vacías ni enfrentamientos públicos. Se construye con paciencia, vigilancia constante y el coraje de defender lo invisible. La dignidad digital, la privacidad de cada mensaje, la integridad de cada bit que representa sueños y vidas africanas. Como dijo Traoré en su discurso ante la Asamblea Nacional,
La libertad digital no es un privilegio, es un derecho por el que debemos luchar todos los días. Hoy, la defensa de Burkina Faso no fue solo un acto nacional, sino una advertencia continental. La libertad real surge cuando un pueblo asume la custodia de su destino digital y actúa, juntos, para protegerlo. La dignidad colectiva no se negocia ni se entrega a manos foráneas. Se forja cada día, en elecciones difíciles y compromisos silenciosos. Así lo entendieron los ancestros al defender la tierra, y así lo entienden ahora sus descendientes al defender los datos. Existe una verdad más honda. Nadie puede arrebatarte tu soberanía si decides ejercerla. Es un acto diario, callado, a veces solitario, pero siempre tuyo. ¿Seguirás siendo espectador de cómo otros escriben tu historia, o te atreverás a convertirte en el protagonista que defiende su dignidad y la de los suyos? En este nuevo orden digital, todos arriesgamos algo inmenso: el poder de elegir, de proteger nuestros datos, de crear riqueza y futuro sin permiso ni miedo. Renunciar a esto es aceptar una colonización sin látigo, pero igual de insidiosa. Defenderlo abre paso a una revolución silenciosa, donde la autonomía tecnológica se vuelve el verdadero baluarte de la libertad. Mira a tu alrededor. Pregúntate a quién pertenecen las redes, dónde terminan tus datos, quién controla tus conexiones. En ese simple cuestionamiento comienza el despertar. Y en la respuesta sincera nace la esperanza de un continente y de cada individuo que ya no acepta la manipulación como destino, sino que reclama el derecho a decidir. Así se cierra el círculo. La independencia digital no es bandera ni discurso, sino práctica cotidiana, un pacto silencioso con la dignidad colectiva. Cada decisión, cada acto de vigilancia, cada paso hacia la autonomía suma. La historia pertenece a quienes se atreven a escribirla sin pedir permiso.